Como todos ustedes están acostumbrados, los días jueves tenemos nuestras sesiones de webinar y el día de hoy vamos a continuar con los temas que hemos estado difundiendo a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Ricardo Lazarte, gerente del área de Tax and Legal de RCM Perú, y vamos a proceder con el webinar del día de hoy. Un poco para hablar de RCM, nuestra firma es sexta a nivel global en auditoría e impuestos, con más de 50 años de experiencia en el mercado, presencia en 120 países a través de 800 oficinas y con 41.400 colaboradores. A través del webinar vamos a presentar temas que muy probablemente sean objeto de consultas, así que por favor les agradeceríamos que no duden en levantar su mano a través de la aplicación o en todo caso mandar sus correos a este correo, por favor, mi correo de la empresa. La agenda del día de hoy se va a dividir en lo que es referente a nuevos cronogramas tributarios y determinación de pagos a cuenta. A continuación, Carol Atanasio va a conversar sobre la reactivación económica, fase 1 y su impacto económico. Y Gracie Cabrera nos va a apoyar con el tema de la suspensión perfecta de labores, básicamente lo que son pautas para la verificación y justificación ante el Ministerio de Trabajo. Para hablar sobre el tema de pagos a cuenta, inicialmente un comentario muy breve, que es básicamente abril, mayo, junio y julio van a estar sujetos a una comparabilidad con sus resultados del año pasado. Es decir, si yo quiero hacer hoy día la declaración del pago a cuenta de abril, tengo que atender a abril 2019 y hacer el comparativo que nos va a explicar mejor Diego Castro. Diego, adelante, por favor. Buenos días a todos. Y como comentaba Ricardo, la suspensión hace poco salió una norma donde permitían la suspensión de pagos a cuenta de abril, mayo, junio y julio para el ejercicio fiscal 2020. Siendo que abril es el más próximo a vencer, tomaríamos en cuenta para los casos prácticos y para mayor entendimiento, el mes de abril como ejemplo, ¿sí? Entonces, en realidad la forma de suspender para cualquiera de estos meses comentados es muy sencillo, son dos pasos que hay que seguir. El primero es comparar. Por ejemplo, como dijimos, tomaremos el ejemplo de abril. Vamos a comparar los ingresos netos del mes de abril, de este periodo, de este ejercicio fiscal del 2020, y los compararemos con los del ejercicio fiscal del 2019, es decir, con abril 2019. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a analizar esos resultados. Y de esa comparación que hemos realizado pueden surgir tres situaciones que la norma ha detallado. La primera será si es que hay una disminución de más del 30% respecto de los dos ejercicios comparados, ¿no? Tanto de abril 2019 como de abril 2020. Si la disminución es mayor al 30%, lo que se hace es la suspensión del pago a cuenta de ese mes, es decir, de abril. Y esto no quita de que no se deba presentar la declaración jurada mensual. Es decir, que por abril 2020 tendremos que presentar igual nuestra declaración jurada mensual. En el segundo caso, que se disminuyó, pero no más de 30%, sino hasta un 30%, lo que se va a hacer es calcularse el pago a cuenta de forma regular, pero se le va a aplicar un factor. Este factor es el del 0.5846. Una vez aplicado ese factor, queda determinado el pago a cuenta y eso es lo que se declara y se paga. Ahora, en el caso que no haya una disminución del 30%, es decir, que hubo un incremento, entonces, en ese caso no hay suspensión de pagos a cuenta y se presenta el pago a cuenta de forma regular, como se viene haciendo durante todo este tiempo sin ningún tipo de reducción, ¿no? Entonces, eso es básicamente los dos pasos que hay que seguir: comparar y el análisis del resultado, en cuál de las situaciones nos encontramos. Siguiente, por favor. Ahora, la siguiente pregunta debería surgir, ¿no? ¿Cómo debo comparar esos ingresos netos de abril, mayo, junio, julio del 2020? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Si hubo ingresos, por ejemplo, en abril del 2019, se compara con los meses 2019, de abril 2019, como ya habíamos comentado en la diapositiva anterior. Pero ¿qué pasa si es que en abril del 2019 no tuve ningún ingreso? Entonces, si es que en abril de 2019 no tuve ingresos, la norma nos establece
que se debe atender al mayor monto en los ingresos netos obtenidos en cualquiera de los meses del 2019. Es decir, que, por ejemplo, si el mes del 2019 en el que más ingresos tuve fue noviembre, tomaré como valor de referencia y de comparación el mes de noviembre del 2019. Entonces, pero podría pasar también que no tuve ingresos en el 2019, porque soy una empresa que recién empieza actividades, o porque tuve una suspensión de mis actividades, o cualquiera sea el motivo. En ese caso, lo que la norma nos permite es ir y atender para esa comparación a enero y febrero del ejercicio fiscal 2020, es decir, hace 2 meses, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, en el caso concreto vemos que febrero es el mes que tiene mayor ingreso en el 2020, vamos a tomar como referencia de comparación en febrero del 2020. Pero puede pasar también que por algún motivo tampoco hayan ingresos en enero y febrero de este año, en cuyo caso lo que se va a hacer es calcularse el pago a cuenta de forma regular, como siempre se calcula, y se le va a aplicar el factor del 0.5846. Y ahí están cubiertos todos aquellos casos en los cuales podríamos encontrarnos ante la imposibilidad de hacer una comparación con abril o con el 2020, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, para entender un poco mejor cómo se da esto en la práctica, vamos a tomar 3 escenarios. El escenario cuando hay una disminución de más del 30%, disminución hasta el 30%, y el escenario 3 cuando no hay disminución. Por ejemplo, tomando como ejemplo el mes de abril del 2019 y la comparación para suspender el mes de abril del 2020, tenemos en el ejemplo que, por ejemplo, en el escenario 1 tenemos en abril 2019 un ingreso neto de 1 millón y en abril del 2020 tenemos 500.000. Hacemos la comparación, sacamos el 30% de los ingresos netos de abril, que en este caso sería 300.000, y lo comparamos. Sí, como vemos acá, había una disminución de más del 30%, por lo tanto, aplica la suspensión. Es decir, que en este escenario 1 había una variación de ingresos respecto del 2019 y 2020 de menos 50%. Por lo tanto, aplica la suspensión. En el escenario 2, lo que va a suceder es que hay efectivamente una disminución, pero es una disminución mucho menor. Vamos a ver una disminución de 200.000, porque tenemos ingresos netos en abril de 2019 por 1 millón, pero en el 2020 aún tenemos un ingreso de 800.000, es decir, variación de menos 20%. En este escenario se va a efectuar el pago a cuenta y se va a multiplicar, se calcula de forma regular y se multiplica por el factor que ya habíamos dicho, que es el 0.5846. Una vez determinado ese importe, ese se declara como pago a cuenta. En el último escenario que vamos a analizar es cuando no hay disminución. Por algún motivo, en esta situación de crisis, se han incrementado las ventas en abril del 2020 respecto de abril del 2019. Por lo tanto, si en abril del 2019 teníamos ingresos por 1 millón, ahora en abril 2020 tenemos ingresos por 1.200.000. Acá la situación es distinta. Había una variación de ingresos favorable para la compañía de más 20%. Por lo tanto, aquí no aplica el beneficio y se efectúa el pago a cuenta de forma regular, como si es que estuviéramos en una situación normal sin ningún tipo de beneficio. Perfecto, clarísimo. Creo que lo importante, como bien nos ha mencionado Diego a través de los ejemplos, es que hoy día la administración tributaria nos está requiriendo que hagamos primero un paralelo con los ingresos del año pasado, ¿no? Muy parecido, si es que lo quieren aparejar con el tema del cálculo para la determinación de la suspensión perfecta de labores. Y prueba está de que se entiende que como estos meses la reducción puede en la mayoría de casos haber sido considerable, definitivamente va a generar un menor pago a cuenta al que podría haberse generado con el 1.5% tradicional, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta para que ustedes lo consideren que puede haber desde una suspensión hasta una reducción. Difícilmente va a haber un aumento respecto al 1.5, ¿no? Diego, ¿cómo lo ves? Sí, es correcto, Ricardo. Y algo que hay que resaltar sobre este tratamiento
es que solo es para abril, mayo, junio y julio del ejercicio fiscal 2020, es decir, que es una norma de carácter temporal. No, esto no se va a repetir, solo son por estos meses de emergencia sanitaria y de cuarentena, ¿no? Que se han dado estos beneficios para poder apoyar a las empresas en el pago de los pagos a cuenta. Listo, está clarísimo y claro está, cualquier duda, consulta que tengan, bueno, esto en atención también a lo que habíamos conversado de los cronogramas de vencimiento, tener en cuenta de que hoy día todo lo que son las declaraciones mensuales de abril, mayo, junio, julio están extendidas. Entonces, tener solamente obviamente para aquellos cuyos ingresos netos del 2019 hayan llegado a 21 millones. Esto podría ser de preocupación para aquellos que habiendo superado los 21 millones, tengan que practicar la declaración en los cronogramas de vencimiento originales. Y para aquellos que no, igual tengan en cuenta de que el gobierno ha establecido esta nueva regla para que la apliquen al momento de hacer sus liquidaciones, si es que quieren utilizar el tema de los pagos a cuenta como algún saldo que les pueda aplicar posteriormente. Ya saben, cualquier consulta, duda, la pueden hacer al correo y también se pueden comunicar a nuestras redes sociales. A continuación, vamos a tratar el tema de la reactivación económica. Para este tema puntual, nos va a explicar los puntos Carol Atanasio, analista del área de precios de transferencia. Y Carol, por favor, a continuación. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, muy bien, Carol, gracias. Por favor, a continuación con las diapositivas. Bueno, para comenzar, como ya saben, el 3 de mayo, no, sí, el 3 de mayo el Ministerio de Economía y Finanzas presentó el decreto supremo que aprueba la fase 1 de reactivación económica de forma gradual. Una de las características que tiene esta reactivación económica por fases es que debe estar sujeto a los lineamientos de vigilancia de salud de los trabajadores de riesgo de exposición a COVID. Es decir, que la reactivación económica no se va a dar en su totalidad, sino que van a ver ciertos lineamientos para tener cuidado de las personas que puedan estar expuestas a esta enfermedad. Estos lineamientos están inscritos en la resolución ministerial número 239 del 2020 de MINSA, lo cual lo pueden revisar con más detalle. Siguiente, por favor. La principal característica que tiene este decreto es que, si bien va a permitir que se reactiven las actividades económicas de los principales sectores, esto no quiere decir que las personas que cuenten con un factor de riesgo puedan trabajar normalmente. Lo que va a pasar con estas personas, que son las personas que tienen más de 60 años o sufren de enfermedades que pueden empeorar su condición en caso se contagien de COVID, deben de permanecer en cuarentena. Siguiente, por favor. ¿Qué factores ¿Qué sectores se reiniciarán sus actividades en esta fase 1? Pues bien, el decreto supremo menciona que los sectores que se reactivarán son la industria y minería, construcción, servicio y turismo y comercio. Claro, esto parcialmente. Siguiente, por favor. Los sectores que se van a reactivar, como lo mencioné, son minería e industria. Dentro de la minería e industria, de acuerdo a los sectores económicos que maneja el INEI, estamos hablando de principalmente 4 sectores, que son el sector agropecuario, pesca, minería e hidrocarburos como tal, y la manufactura, los cuales han tenido si bien un crecimiento en febrero, se espera que el aporte al PBI en los próximos meses disminuya. Como pueden ver, por ejemplo, pesca es una de las actividades económicas que tiene un impacto negativo mayor que otros sectores. Es por eso que la autoridad, el Ministerio de Economía y Finanzas, con esta activación del sector 1, que permite que las actividades que tienen mayor peso en la economía
puedan reactivar sus actividades y de esta manera no seguir teniendo pérdidas económicas. Como tal, construcción, comercio, y en el caso de los servicios, los sectores a los cuales pertenecen los servicios son alojamiento y restaurantes, que si bien los restaurantes van a manejar otro tipo de comportamiento, ya sea por el tema de los deliveries, el sector de telecomunicaciones y los servicios prestados a empresas. No todos los servicios. Si bien es cierto, la consultoría es una de esas, esta todavía no va a reactivar actividades. Siguiente, por favor. Como pueden ver, los 4 sectores que pertenecen a la fase 1 de la reactivación económica toman un porcentaje grande en el PBI. Por ejemplo, minería corresponde al 14.36% de la economía nacional. Asimismo, el comercio con un 10.18%. Siguiente, por favor. En este cuadro podemos observar qué porcentaje del PBI pertenecen a las actividades que se van a reanudar en la fase 1. El total de participación del PBI y de la reactivación económica que se pretende continuar con este decreto es el 62.63% de la economía. Siguiente, por favor. Ahora, bien se sabe que no todas las actividades económicas han sido suspendidas. Las actividades que no han sido suspendidas, que son el sector de electricidad, gas y agua, financiamiento y seguros, y la de la administración pública, su participación en el PBI es del 9.23%. Eso significa que alrededor del 70% de la actividad económica se va a reactivar en esta fase 1, lo que implica que las compañías y la economía mejore en los próximos meses. Siguiente, por favor. El día de ayer el BCR mostró las proyecciones de la economía peruana y del mundo. Se espera que la economía peruana en el 2020 disminuya en menos 4,5%. Sin embargo, se espera que se recupere para el 2021 y haya un crecimiento mayor incluso que el 2018 y 2019. Esto debido a todas las acciones que ha tomado el ministerio y el gobierno. Y también es cierto que la economía mundial va a caer en este año, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo esto afecta a las operaciones sujetas a las normas de transferencia? Pues bien, las actividades como manufactura, distribución y prestación de servicios, que son que pertenecen a los 4 sectores que se van a reactivar, presentan costos fijos muy altos. ¿Qué pasa con este tipo de empresas? Al tener costos fijos muy altos, van a caer en pérdidas en los próximos meses, o si es que ya no lo han hecho. El impacto de esto en tema de precios de transferencia es que estos sectores principalmente se analizan al nivel de rentabilidad, es decir, de su margen operativo. ¿Qué va a pasar con el margen operativo de estas empresas? Pues va a disminuir. Y eso va a hacer que el método más usado, que es el margen neto transaccional para realizar las comparables, pueda ser cuestionado por la autoridad tributaria, y en este caso vamos a sugerir un cambio de análisis. Otra situación que puede pasar dentro de las normas de precios de transferencia es sobre las obligaciones financieras. Muchas empresas tienen préstamos con sus vinculadas. Lo que pasa en el mercado es que ahora las empresas financieras están permitiendo renegociar las condiciones de los préstamos que tienen. Esto también puede ser optado por una empresa vinculada, siempre y cuando tenga un sustento sólido para que la empresa pueda continuar con liquidez. Siguiente, por favor.
Carol, solamente para complementar, me parece muy buena la explicación. Lo del tema del PBI y la realidad país es súper interesante para poder entender un contexto en el que nos encontramos y que Dios mediante esto mejore. Pero justo como tú destacas el tema de la incidencia de precios de transferencia en este contexto, lo mencionó Luis Miguel en el webinar pasado. Invitamos a todos los que nos están escuchando también a revisar la grabación del webinar del jueves pasado, en la que él muy bien también comentó el hecho de que hoy día como las reglas del juego están cambiando y a nivel principalmente de los apalancamientos, está habiendo mucha competitividad en el nivel de tasas de interés. Sería una muy buena oportunidad para poder aprovechar la existencia de la relación de vinculación para efectos de determinar a menores costos administrativos préstamos y temas de servicios de bajo valor añadido, ¿no? Para efectos de poder hacer un tema más competitivo y reducir costos. ¿No te parece? Sí, exacto. Sí, correcto, En perfecto. el caso también, como lo mencionó Luis Miguel en el otro webinar, en el caso de los servicios, el costo fijo en el caso del sector servicios son las planillas o bueno, el personal que trabaja para ellos. Como lo mencionamos, el optar por servicios de vinculadas también es una buena opción para poder reducir costos. Perfecto, clarísimo, gracias. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que va a pasar con la rentabilidad de las compañías si es que en el 2020. En el 2020 puede que el mercado tenga rentabilidades del 3,5%, 4,87% y 7%, por así decirlo, pero la compañía, debido a este tema de recesión por el COVID, va a tener una pérdida operativa. Esta se va a encontrar debajo del rango intercuartil y va a tener que realizar ajustes. Sin embargo, una opción que ya al ser el COVID-19 una situación extraordinaria en la economía, las compañías pueden analizar sus operaciones de precio de transferencia tomando el promedio del- de los últimos 3 años, la rentabilidad de los últimos 3 años y compararlas con la rentabilidad que tuvieron empresas comparables también en los últimos 3 años. Como se puede observar al hacer este análisis, la compañía tiene 12% de margen operativo que está dentro del rango intercuartil, ya que esta situación que estamos viviendo ahora no es una situación que se dé siempre, sino es extraordinaria y la rentabilidad de la empresa no se ve afectada en los años anteriores. Siguiente, por favor. Carol, solamente para hacer ahí una precisión, y me parece súper interesante la presentación de los importes. Esto principalmente para aquellos que se encuentran sujetos al tema de establecer un valor para las transacciones con sus vinculadas. Querría decir de que el año 2020 va a ser un año de mucha diferencia respecto de periodos pasados y los próximos años con respecto a los comparables que se utilizaron en sus reportes pasados. Lo digo porque tenemos muchas empresas que generalmente nos dicen, mira Ricardo, yo tengo hace 5 años este mismo servicio con mi vinculado, nunca cambia y siempre utilizo el mismo reporte, el mismo reporte de precio de transferencia que me indica que la tasa de interés debe ser, no sé, 7, 8. Entonces, y bueno, y cada año entiendo que todo se mantiene igual, así que lo renovaría, pero no me debería presentar mayor diferencia. Entendería que por toda la coyuntura y todo lo que está ocurriendo, 2020 va a ser un año totalmente distinto, ¿correcto? Sí, exacto. Se van a tener que realizar ajustes y también algo que a tener en consideración es que al tener un comportamiento distinto, muchas de las empresas, principalmente las que tienen costos fijos altos, tienen que llevar una cuenta de todos los gastos y costos extraordinarios que han tenido en este ejercicio para poderla sustentar ante la autoridad tributaria y poder también sustentarlo en el análisis. Es verdad, es verdad. Esta época lo que va a requerir es que ante la administración tributaria generemos
una mayor preocupación por la documentación de los valores que estamos considerando para efectos de establecer los comparables y los temas de precios. Es muy, muy cierto lo que dices. No solamente ni siquiera a nivel de precios, sino a nivel en general de lo que nosotros finalmente las empresas vamos a presentar como ingresos, gastos, activos, producto de todos estos desfases que están ocurriendo producto de la pandemia, ¿no? Es importante destacarlo para que las personas, las empresas que nos están escuchando, tomen nota con sus sectores financieros para el hecho de replantear o analizar estas coyunturas. Sí, exacto. Bueno, y también para hablar de una obligación próxima que esta se presenta en junio, que es el reporte local, aquellas compañías que tengan ingresos devengados en el ejercicio 2019 superiores a las 2.300 UIT y que tengan operaciones sujetas a las normas de precio de transferencia superiores a las 100 UITs están obligadas. Cabe resaltar que si bien la autoridad tributaria ha dictado prórrogas para cierto tipo de declaraciones, en temas de precio de transferencia no existe ninguna prórroga. Siguiente, por favor. Muy importante lo que dices, Carol, y solamente para destacar es de que el reporte local es para el periodo de junio, nos indicas, ¿no, Carol? Sí, en la siguiente diapositiva pueden ver el cronograma. Perfecto. Ahora, esto es interesante a tomar en cuenta porque en el webinar pasado lo comentamos, es que con los cronogramas de vencimientos que la administración ha dispuesto para prorrogar las declaraciones y pagos de impuestos mensuales, desde febrero para aquellos que no superan las 2.300 UITs y desde marzo para aquellos que superan que llegan hasta 5.000 UITs, junio va a ser un mes bastante complejo, porque si yo soy una empresa que tiene que presentar precio de transferencia y además me he acogido a todas estas prórrogas de, de obligaciones mensuales, si atienden al webinar pasado en el que presentamos los cronogramas, no resulta conveniente aguardar a junio por la masividad de temas que se va a tener que presentar en corto tiempo y a efectos ya de evitar la multa, porque si bien es cierto en la época de cuarentena la Administración Tributaria ha optado por no multar, esto solamente va a establecerse hasta la situación de emergencia inicialmente sanitaria, que en teoría esto es hasta el 9 de junio, pero habría que ver, ¿no? En todo caso, sí les recomendamos bastante que tengan a vista que junio va a ser un mes complicado y que lo preferible sería de que las empresas vayan poco a poco prorrateando el tema del cumplimiento de sus obligaciones, considerando de que, solamente para hacer una salvedad, todo lo que es el tema de multas por incumplimientos tributarios, la administración solamente lo ha prorrogado hasta el 10 de mayo, que ha sido la fecha en la que se ha indicado termina inicialmente en la época de cuarentena. Bueno, muchas gracias, Carol. Ha sido muy, muy clara la explicación respecto a los impactos económicos, tanto a nivel de país, para aquellos que de repente necesiten presentar una situación económica y ver la situación económica de Perú respecto al mundo, y adicionalmente el tema de cuál es su impacto a nivel de precio de transferencia, que quiero destacar el hecho de que muchos asocian la obligación de precio de transferencia con aquellas personas que superan los 2.300 UITs para la presentación de reportes. Pero eso está errado porque yo puedo ser una empresa que, por ejemplo, tengo una empresa aquí en Perú que está dirigida de repente por las mismas personas con las que tengo acciones en la empresa en la que trabajo, y ya solamente eso genera una vinculación si es que supera el 30%, o también si es que soy un proveedor o un comprador habitual, o el único comprador o proveedor de repente que constituyo más del 80 y 90% de ventas y compras, también eso me establecería como un vinculado. Entonces, tengamos en cuenta que el hecho de que exista vinculación sin atender al nivel de ingresos que mi empresa puede generar, ya me tiene a mí que debo preocuparme del tema de precios de transferencia para sustentar de que todas mis transacciones estén a valor de mercado. Si tengo un proveedor vinculado y me presenta una transacción y esa transacción no cumple con precio de transferencia, para mi gasto es posible ser ajustado ante la administración tributaria considerando de que
ese gasto de 100 pudo haber sido de 80 o pudo haber sido de 50. Por eso es la importancia del tema de precios de transferencia, no solamente a nivel de reporte, sino a nivel de la determinación del valor de mercado y tener un sustento ante una eventual inspección. Y esto solamente para terminar esta parte, tengamos en cuenta que el test de beneficio, que lo explicó muy bien Luis Miguel en anteriores webinars y que también está como uno de los últimos posts en nuestras redes sociales que pueden visitar, está establecido que el test de beneficio es como una declaración que permite sustentar de que todos aquellos gastos que podemos tener por servicios de bajo valor añadido brindado por algún vinculado está dentro del tema de precios de transferencia y por consiguiente puede ser deducido como gasto. Para todos aquellos que no hayan aún presentado su declaración jurada anual del 2019, tener en cuenta de que es importante este test de beneficio para poder acreditar el gasto con sus vinculadas. Sin ese test de beneficio, formalmente hablando, podría desconocerse inclusive el gasto en su totalidad respecto del pago del servicio con un vinculado que puedan tener si es que el servicio califica como de bajo valor añadido, dígase servicios administrativos o servicios complementarios. ¿De acuerdo? Entonces, terminando esta parte, vamos a hablar ahora de los últimos aspectos laborales, que son de bastante consulta en estos días, y para esto nos va a apoyar en la presentación Gracie Cabrera, miembro de nuestra área laboral en la firma. Muchas gracias, Gracie, y te escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, buenos días con todos. Respecto al ámbito laboral, se hablará acerca de la aplicación adecuada de la suspensión perfecta de labores, presentando la información pertinente al Ministerio de Trabajo para la verificación de los hechos respecto a la causal alegada por cada empleador. Y también se mencionará las últimas medidas sobre las obligaciones de los empleadores respecto a las facilidades económicas y la seguridad y salud en el trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, después de que el empleador haya presentado el comunicado para la aplicación de la suspensión perfecta de labores al Ministerio de Trabajo, este emite una solicitud de verificación de hechos a SUNAFIL, la cual tiene un plazo de 2 días hábiles para solicitar a las empresas la documentación sustentatoria de acuerdo al anexo 2 del protocolo, y los plazos para presentar la información son los siguientes. En el caso de las micro y pequeñas empresas, cuentan con 3 días hábiles. En el caso de las medianas y grandes empresas, cuentan con 5 días hábiles. Cabe mencionar, y algo muy importante, es que los empleadores que no presenten la documentación solicitada por SUNAFIL incurrirán en una infracción muy grave a la labor inspectiva, con una multa que oscilaría de los 11.309 a los 2.225.839 soles. La siguiente, repite, por favor. Ah, perfecto. Más bien, Gracie, una consulta. Si es que yo, por ejemplo, en este procedimiento de inspección no llego a presentar estos documentos en el plazo, ¿podría verse cuestionada mi solicitud de suspensión? Claro, por ejemplo, durante el proceso de requerimiento, recibido o no la información, sí o sí la autoridad inspectiva de trabajo va a responder, va a notificar sobre esto. Ok, ok, perfecto. Acerca de si suspende o no, o de qué manera va a proceder. Perfecto, sí, porque es importante. Esto, lo que tú estás explicando debe aparejarse al hecho de una fiscalización laboral, una inspección laboral común y silvestre, pero ahora propiamente canalizada a todo lo que es el cumplimiento de los requisitos para la presentación de la suspensión, porque como indicamos en webinar pasado, la suspensión perfecta de labores efectivamente es una buena herramienta para la reducción de costos laborales de planillas, pero requiere ser muy bien sustentada para efectivamente poder atender a estos plazos y a las consultas que el inspector laboral pudiera hacer posteriormente. Pero ahora requiere una mayor motivación por toda la coyuntura actual, ¿no? Sí. Correcto. Ya. Durante el plazo de requerimiento, recibida o no la información por parte del empleador notificado, la SUNAFIL puede realizar acciones preliminares o generar una orden de inspección. Sobre las acciones preliminares, SUNAFIL podrá remitir cartas, comunicaciones o notificaciones al empleador requiriendo información sustentatoria complementaria o aclaratoria de la causal de suspensión perfecta de labores alegada.
así como las manifestaciones del empleador, organización sindical o a falta de esta, de los trabajadores o sus representantes. Respecto a la generación de orden de inspección, SUNAFIL llevará a cabo actuaciones inspectivas pertinentes de manera virtual y excepcionalmente se realizarán de forma presencial, cuando se presenten denuncias o el caso tenga relevancia o impacto social. También se puede mencionar que dichas actuaciones se ejecutan exclusivamente debido a la coyuntura actual con el uso de las tecnologías de la información y comunicación habilitadas por la plataforma virtual de SUNAFIL, tales como la casilla electrónica, llamadas telefónicas, mensajes de texto, entre otros. La siguiente repite, por favor. Perfecto, muy importante, porque se entendería de que no, ahora como hay todo este tema de la cuarentena, ya todo también va a ser, puede comenzar a ser de carácter virtual y hay que atender a nuestros correos electrónicos registrados, ¿correcto? Sí, exacto. Por ejemplo, se va a tomar en cuenta la información acreditada o dada en la primera declaración que se dio para solicitar la aplicación de la suspensión perfecta de labores. Con esa información brindada por el empleador al inicio de comunicar al Ministerio de Trabajo, se va a solicitar la información. Es como que se presenta la declaración jurada al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, a partir del correo electrónico que se indique dentro de esta declaración, va a solicitar la información pertinente de acuerdo al protocolo que estoy ahora explicando. Perfecto, creo que sería muy importante también en todo caso aprovechar esta época para destacar de que los correos que le informemos a la autoridad laboral e incluido también la autoridad tributaria tienen que ser actualizados, ¿no? Porque pasa mucho de que muchas veces se brinda un correo que de repente ya no está propiamente en actividad o un correo que de repente perteneció a una persona que de repente ya no está propiamente en la planilla. Entonces es muy bueno destacarle a nuestros oyentes que sea una buena oportunidad para actualizar todo lo que se refiere a correos electrónicos que han presentado ante las administraciones legales, ¿no? Sí, exacto. Las acciones preliminares que va a adoptar la SUNAFIL o las actuaciones inspectivas se van a iniciar a partir de los 2 días de recibida la comunicación del Ministerio de Trabajo. SUNAFIL realizará las verificaciones en un plazo improrrogable no mayor a 15 días hábiles, remitiendo al Ministerio de Trabajo la información recabada dentro de los 2 días hábiles siguientes a la última diligencia efectuada. Aquí más que todo se indican los plazos de las actuaciones, más para poder presentar la información y cuándo a SUNAFIL te va a notificar o fácil te puede pedir a cualquier empresa o empleador más información o alguna documentación que no está realmente bien acreditada. Perfecto, claro. Y respecto a la información que solicita SUNAFIL, esta se realizará de acuerdo a lo indicado en el formato requerimiento de información respecto a la suspensión perfecta de labores en el marco del decreto de urgencia número 038-2020 y el decreto supremo número 011-2020-TR, en donde se verificará la información general del empleador, la información relacionada a la causa alegada, la cual puede ser por la naturaleza de actividades o por el nivel de afectación económica, y las condiciones de los trabajadores y medidas previamente adoptadas por los empleadores. La siguiente, repite, por favor. Perfecto. Esto fue lo que nos comentó Jocelyn a nivel del webinar pasado sobre los dos tipos de ámbitos que tienen para declararse dentro de la suspensión, ¿no? Porque Exacto. esto es como que para solamente confirmar el peso que la declaración del formato de suspensión perfecto va a tener para hacer como una línea de inspección que luego la administración laboral, perdón, va a seguir para efectos de preguntar cada uno de los temas, ¿no? Entonces es importante traer a colación la presentación del formato desde un inicio y los sustentos que se tengan para esa presentación. Claro, porque también los plazos en general de 3 o 5 días hábiles, a comparación de la información que solicita SUNAFIL, creo que es corto, ¿no? Por eso las empresas, los empleadores tienen que tomar las medidas necesarias para tener toda esta información recabada. Perfecto. Sobre la información general, SUNAFIL podrá solicitar documentación como la lista de trabajadores, el listado de personal comprendidos en la suspensión perfecta, el listado de trabajadores ya sea en trabajo remoto, en licencia con goce de haber tenido
acceso a los subsidios estatales, indicar y sustentar el destino de los mismos, la constancia de remisión de información y la convocatoria de negociación. Creo que esta parte es muy importante porque tiene que sí el empleador acreditar sí o sí que ha remitido la información que alegue los supuestos de suspensión perfecta de labores a cada uno de sus trabajadores. Y si previamente existió una negociación o si previamente se dieron las medidas alternativas para la aplicación reciente de la suspensión perfecta de labores. Porque como se mencionó en el webinar anterior, antes de que todo empleador aplique la suspensión perfecta de labores, sí o sí tiene que adoptar medidas alternativas como vacaciones o reducción de remuneración o licencia con goce de haber, entre otras. Sí, perfecto. En verdad, aquí lo que hay que destacar mucho a los oyentes es que o sea, el formato nos pide mucho que hagamos el tema de sustentar de repente el uso de herramientas previas antes de llegar propiamente a la suspensión, ¿no? Entonces, pero en ese plano también hay que hacer el énfasis de que tampoco es que se requiera, pues, de que en este ámbito de negociación o de comunicación con el trabajador, pues el empleador se vea sujeto a cumplir todo y cada una de las cosas que el trabajador de repente requiera, porque esa no es la idea esa no es la idea del proceso, como bien Gracie está expresando aquí, y lo que sería objeto de revisión por parte de la autoridad laboral, es de que todas aquellas comunicaciones que se hayan hecho con la persona, dígase para proponerle herramientas o para proponerle contextos antes de la suspensión, sean debidamente remitidos a través de vías formales acreditables y que se le brinde la posibilidad al trabajador de, a través de esas mismas vías, brindar comentarios, respuestas, y sobre la evaluación que se dé, advirtiendo de que ha habido una línea de comunicación formalizada, documentada con fechas, que puede ser un correo electrónico, que puede ser también un SharePoint para todos aquellos que manejan estos sistemas de solamente dar, aceptar o denegar con un link, que es una plataforma también que ayuda mucho en estas épocas. Eso es suficiente para que se tenga una acreditación del trabajo. A veces el empleador considera de que tiene que de repente sentarse, conversar, ver. Eso, por favor, tengámoslo en cuenta, que al final no es un aspecto probatorio frente a la autoridad laboral. Y es la autoridad laboral a la que nos tenemos que preparar para tenerla, digamos, informada de todo el contexto que se dio en este ámbito de coordinaciones con el trabajador antes de llegar a la suspensión perfecta, ¿no? Claro, sí, exacto. Considero también lo mismo, que es lo más importante, lo más relevante, el carácter probatorio de todas las comunicaciones entre el empleador y el trabajador. De acuerdo. Y sobre la información relacionada a la causal alegada, como bien mencionamos, hay tanto por el nivel de afectación económica, por la naturaleza de las actividades o por la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto en este caso, o la imposibilidad de aplicar la licencia con goce de haber compensable. En el caso de imposibilidad de aplicar el trabajo remoto, SUNAFIL puede solicitar documentación que acredite los puestos de trabajo de la empresa, precisando las funciones desarrolladas. También puede solicitar información que revista la importancia respecto a la actividad que desarrolla el empleador y acredite la necesidad de la presencia del trabajador por la utilización de herramientas o maquinarias que solo pueden operar en el centro de trabajo o resulten inherentes a las características del puesto. Como bien menciona el inciso, ¿no? Imposibilidad de aplicar el trabajo remoto. Eso es muy importante porque hay dos tipos de inspección, como mencioné. Puede ser virtual o y excepcionalmente presencial. En este caso, como se menciona, dice que se necesita, tiene que acreditar la necesidad de la presencia del trabajador para la utilización de herramientas o maquinarias que solo pueden operar en el centro de trabajo o resulten inherentes a las características del puesto. Quién sabe, en adelante SUNAFIL o puede ir al mismo centro de trabajo a verificar si realmente el giro del negocio de la empresa o los materiales que ésta utiliza son necesarios para el desarrollo, ¿no? Y por eso lo veo muy importante ese inciso, tenía que mencionarlo. Y sobre la imposibilidad de aplicar licencia con goce de haber compensable, SUNAFIL puede solicitar documentación que
que precisen los puestos que desarrollan las funciones de naturaleza riesgosa, identificando a los trabajadores que ocupan dichos puestos y si están comprendidos en la suspensión perfecta de labores, cuando las actividades de extensión del horario puedan poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. También puede solicitar documentación en donde exista disposiciones normativas o administrativas que restrinjan el horario de atención del empleador, y otras también que se pueden estimar necesarias para acreditar que no se puede aplicar la licencia con goce de haber compensable. Perfecto, clarísimo. Básicamente esto, por favor, todos los oyentes ténganlo en claro para saber que tienen que contar con esa documentación. Y creo que también sirve para todos aquellos que tenemos planillas y tenemos que ver por el correcto tratamiento para con los trabajadores, incluso luego de esta cuarentena, saber lo que la administración tributaria, perdón, la laboral va a requerir, ¿no? Para que todos ya puedan tener estos lineamientos que nos va a servir de sustento también para otros aspectos más en el futuro. Y por el nivel de afectación económica, SUNAFIL puede solicita las declaraciones juradas, el formulario PDT número 621, el formulario PDT 601 del PLAME, y en el caso de que no haberse presentado el PLAME, se alcanzará información de remuneraciones de los trabajadores declarados en el registro, cuyo cese no haya sido en el mes de evaluación. También considerar que en el caso de las empresas sujetas al nuevo régimen único simplificado, se solicitará los comprobantes de pagos físicos o electrónicos. También tienen la facultad de solicitar cualquier otra información contable o tributaria que forme parte del registro de ventas u otros libros contables. La siguiente PPT. Por último, como mencioné, para que SUNAFIL pueda acreditar la condición de los trabajadores y medidas previamente adoptadas por el empleador, la información que va a recaudar y que creo que es muy importante es verificar, es una constancia por medio físico o virtual que acredite la emisión y recepción de información acerca de los motivos para adoptar las medidas alternativas para mantener la vigencia del vínculo laboral. De esta manera, el empleador, como mencionó Ricardo y mencioné también, tiene que acreditar que todas las medidas previamente se han adoptado de una manera formal, que se haya comunicado adecuadamente al trabajador y que haya existido una negociación previa y también la percepción de las remuneraciones. Entre otra información, así como la que está indicada en el presente cuadro. La siguiente PPT. En el caso de que SUNAFIL advierta la presunta existencia de actos delictivos, pondrá en conocimiento de dichos actos al procurador público competente, mediante la emisión de un informe adicional al de resultados de la verificación, adjuntando la documentación sustitutoria correspondiente, dentro del término máximo de 2 días hábiles de haber comunicado los resultados de la verificación de hechos al Ministerio de Trabajo, para el inicio de las acciones legales ante el MP. Quiere decir de que en el caso de que el empleador o la empresa haya presentado documentación falsa o haya hecho actos delictivos para sustentar la aplicación de la suspensión perfecta de labores, se va a iniciar un procedimiento penal, un proceso penal. La siguiente PPT, por favor. Por otro lado, respecto a las obligaciones y responsabilidades del empleador que aplica la suspensión perfecta de labores, en el caso de que un trabajador solicite al empleador la transferencia de la CTS de mayo de 2020 y la rectificación legal de julio de 2020, este se encuentra obligado a desembolsar los conceptos en la cuenta bancaria del trabajador y tiene un plazo de 5 días calendario. También es importante mencionar que todos los trabajadores que estén suspendidos tienen una cobertura de salud gratuita durante el periodo de suspensión a cargo del Estado. Pero, sin embargo, en el caso de que la autoridad administrativa de trabajo deje sin efecto la suspensión, el empleador va a asumir todos los costos de aseguramiento del trabajador y los eventuales reembolsos. Eso sería todo en mi parte. La siguiente PPT, por favor. Muchas gracias, Gracie, sobre el tema de las obligaciones y responsabilidades en este tema de la suspensión perfecta. Efectivamente, pues, creo que en definitiva tenemos que nuevamente destacar el hecho de que la suspensión perfecta es una buena herramienta
para ayudarnos económicamente en el tema de las descargas de cargas laborales, pero necesitamos documentar. Y en esta época en la que hay distancia, es el inicio para también comenzar a tener mejores controles o mayores controles en el plano de sistemas de comunicación, que nos permita cumplir con soportar eventuales controles laborales, que como bien nos ha explicado Gracie, ya incluso la administración laboral ha generado un procedimiento específico para revisar el tema de la suspensión perfecta. Entonces, esto debe destacar bastante el hecho de que la SUNAFIL va a ser bastante rigurosa en la solicitud de documentación, lo cual me parece correcto, y a los empleadores les va a requerir tener un área de recursos humanos bastante fuerte para el tema del llevado de documentos y bastante estricta para el cumplimiento de procedimientos administrativos, ¿no? También un punto importante a mencionar sería que el plazo para que los empleadores opten por prorrogar el depósito de la CTS hasta el noviembre de 2020 ya ha vencido. La última, porque la comunicación al trabajador para el aplazamiento del depósito de la CTS se ha tenido que hacer hasta el último día de abril. Y quería mencionar, porque sería muy útil que sepan que ya no pueden adoptar esta medida, ¿no? A menos de que el gobierno dicte otra disposición normativa acerca de la CTS. Ah, perfecto, perfecto. Muy, muy importante. Efectivamente, esto estuvo a disposición desde hace un par de días, desde hace varios días en verdad, y me parece muy bien. En todo caso, muchas gracias, Gracie. Pasamos a continuación con Jocelit, que nos va a comentar sobre el tema final de esta presentación, que es sobre los temas de seguridad y salud en el trabajo. Hay temas que nos están haciendo consultas. Jocelit es nuestra especialista laboral en el área laboral de RCM Tax and Legal y nos va a comentar principalmente temas bastante generales para efectos de que tengamos en cuenta qué es lo que está pasando y de acuerdo a sus solicitudes, muy probablemente la próxima semana hagamos un webinar que se destaque principalmente en este tema. Adelante, Jocelit. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a comentar acerca del Decreto Supremo 80-2020, publicado el 30 de abril, que establece el reinicio gradual de actividades económicas. Entre las medidas de seguridad y salud en el trabajo que indicó esta norma, establece que las empresas, previo al reinicio de sus actividades, deben elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control del coronavirus en el centro de trabajo. Estos planes deben estar sometidos a la aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o en todo caso del supervisor, cuando son menos trabajadores, y luego deben ser registrados ante el Ministerio de Salud para su validez. SUNAFIL, los gobiernos locales, regionales y el Ministerio de Salud son las entidades encargadas de fiscalizar el cumplimiento y la correcta implementación de este plan. Para la elaboración del plan, las empresas deben tener en cuenta los lineamientos establecidos mediante la Resolución Ministerial 239-2020 del Ministerio de la Salud, que establece lineamientos generales, los cuales el empleador debe cumplir para vigilar la salud de los trabajadores que tengan riesgo de contagio del coronavirus. Asimismo, ha establecido que cada sector competente aprobará los protocolos sanitarios específicos para que cada empleador también los tome en cuenta al momento de desarrollar los planes de salud. Entre las principales obligaciones generales que establece esta norma, la Resolución Ministerial 239, tenemos que el empleador debe elaborar un plan, el cual debe contar con la aprobación del Comité de Seguridad y Salud, registrarlo ante el Ministerio de Salud, y también debe contar con cierta información mínima. Por ejemplo, cómo se va a desarrollar la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, que incluye la desinfección de ambientes de trabajo, el mobiliario, equipo, útiles de oficina, que debe ser tanto previo al inicio de cada labor diaria y la frecuencia con la que se realiza esta desinfección. También se debe detallar el procedimiento de evaluación de la condición de salud de cada trabajador para el retorno a sus puestos, a través de una ficha sintomatológica. Los costos de evaluación los debe asumir el empleador íntegramente. También se debe detallar en el plan cuál es el procedimiento correcto para el lavado y la desinfección de las manos. El empleador debe garantizar la cantidad suficiente de insumos para que el trabajador
pueda desarrollar esa actividad. Por ejemplo, la cantidad suficiente de lavaderos, alcohol en gel, jabones, toallas, que permitan una correcta higiene de las manos. También debe desarrollar cuáles son los programas de sensibilización para la prevención y evitar el contagio del coronavirus. Como una de las obligaciones adicionales, establece que las empresas deben contratar a un profesional de la salud para el monitoreo y vigilancia de salud de los trabajadores. El profesional de la salud se va a encargar de medir la temperatura de los trabajadores tanto al inicio de la jornada diaria y en determinadas actividades de riesgo también al finalizar de la jornada. Otra de las información que debe contemplar este plan es identificar el nivel de riesgo que tiene el trabajador de acuerdo al nivel de contacto con demás trabajadores o personal en general y de acuerdo al nivel de actividad que desarrolla. Por ejemplo, hablamos de un riesgo bajo cuando los trabajadores no requieren contacto con personas que se conocen o sospechan que están infectados con el coronavirus o no tienen contacto cercano frecuente a personas a menos de 2 metros. Puede ser con el público en general. Un tipo de trabajador que tiene un riesgo bajo de contagio son los trabajadores administrativos, personal de limpieza de centros no hospitalarios. Un riesgo muy alto de exposición son aquellos trabajos que tienen un contacto directo con personas confirmadas o sospechosas del coronavirus. Por ejemplo, los trabajadores de la salud que realizan atención a sus pacientes, trabajadores de salud que se encargan de tomar las muestras o procedimientos de laboratorio, y trabajadores de morgues que se encargan de procesar los cuerpos de personas que han sido identificadas con coronavirus. La siguiente diapositiva, por favor. Jocelyn, este plano que has estado comentando que es muy importante, y creo que nuestros oyentes van a apreciar que precisemos es respecto al plan que deben contener. ¿Este plan tiene que tener algún tipo de registro? ¿Lo debes tener propiamente, debe seguir algún formato preestablecido? ¿O esas son normas que realmente vienen con los protocolos de acuerdo a la fase de reactivación? Cada empresa tiene que adoptar un plan y al menos debe basarse en los lineamientos generales que te establece la Resolución Ministerial 239, que contienen planes mínimos y los protocolos sanitarios que cada sector competente va a publicar en los próximos días. Al menos hasta el día de hoy se han publicado ya los protocolos para la actividad de pesca, las actividades de comercio electrónico de bienes para el hogar. Cada sector en los próximos días estará publicando lineamientos específicos que cada entidad o cada empresa debe tomar en cuenta. Perfecto, clarísimo. Y en cuanto a la contratación de un profesional de la salud, esto para que todos los que nos están escuchando tengan claro, quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo una oficina y el día de mañana quiero comenzar a habilitarla con trabajadores, me parece que la normativa indica que a partir de 20 hacia adelante necesito incurrir en un costo de contratación adicional de un Sí, enfermero o una persona para que vea estos temas. sí, en la siguiente diapositiva al menos vamos a identificar si es obligatorio o no contratar a un enfermero o un médico. ¿Puedes pasar, por favor? Por ejemplo, en la siguiente diapositiva se indica si tenemos una empresa con más de 20 trabajadores, de 21 a 100, el encargado y el responsable de vigilar la salud de los trabajadores es el empleador y un enfermero. Cuando son empresas con más de 100 trabajadores, además de un enfermero, se debe contar con un médico, un profesional de la salud que, además de tomar la temperatura del trabajador tanto al inicio como al fin de la jornada, se va a encargar de hacer el llenado completo de las fichas sintomatológicas de cada trabajador y hacerle seguimiento en caso sospeche que tiene el virus. Asimismo, en caso haya una posible sospecha, se va a contactar con los familiares del trabajador y va a identificar los números de contacto, así como también va a informar al Ministerio de Salud de un posible caso de sospecha. Perfecto, o sea, está claro de que depende de la cantidad de trabajadores que tú quieras implementar en tu locación para el tema de la contratación del profesional de salud. Sí. Ahora, bueno, y por ejemplo, como empresario, si es que yo quisiera saber más o menos los costos, ¿esos costos son los de mercado o es que hay una tarifa específica que va a establecer el MINSA o este profesional tiene que tener alguna acreditación del MINSA para específicamente el tema COVID? Creo que esos temas no están propiamente No, recogidos, ¿no? no están recogidos. No están recogidos en la norma y los costos son los que te establezca el mismo profesional o los costos del mercado. Y este es adicional a la persona de salud que por normativa general deberías tener en las oficinas, porque antes del COVID es importante destacar de que había una normalización para que
en determinados específicos casos, según el rubro, la oficina de por sí ya cuente con un profesional de salud, ¿correcto? Sí, sí, por ejemplo, para actividades riesgosas, minería, sí o sí te debes contar con un profesional de la salud, pero esto ya no importa el nivel, el tipo de actividad, sino importa la cantidad de trabajadores para que te exijan tener o no un profesional de la salud en tus instalaciones. Interesante, porque aquí lo que habría que destacar para nuestros oyentes es que dentro de la evaluación de sus costos, planifiquen cuál va a ser la forma de reingreso de su personal a sus oficinas y consideren uno de los costos el tema del profesional de salud, como ha explicado Jocelyn, ¿no? Bueno, creo que sobre este punto estaría concluido los temas de manera general sobre las normas de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, esto era para darles un inicio de lo que se vienen en cuanto a costos de carácter laboral. Los podemos invitar a que ya vayan revisando de repente los protocolos que han salido durante estos días para específicas actividades como es pesca, deliveries, todo lo que es industria también, hasta el día de mañana tienen plazo para salir los protocolos que se han aprobado, de la fase 1 que se aprobó el fin de semana pasado, y en esos protocolos están especificados muchos de los aspectos que yo ahorita ha comentado, y los invitaríamos a que nos comenten si es que les gustaría que hagamos un webinar específicamente sobre temas del decreto supremo que ha salido para explorar todos los costos que al día de hoy ya más o menos estarían mapeados para el tema de una reactivación en el uso de oficina. Pasamos ahora a la parte de preguntas. Por favor, aquellos que nos acompañan, si es que desean hacer una consulta, por favor, les agradeceríamos que levanten la mano de acuerdo con el uso del aplicativo y sobre esa base les damos voz para poderlos escuchar. Vamos a dar unos segundos. En todo caso, mientras aguardamos... ok, perfecto. Víctor, por favor, te escuchamos. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Una consulta. Estaba escuchando lo que hablaba Jocelyn y tenía la duda acerca del profesional que en este caso puede asesorar, ¿no?, a la ambientación del centro de trabajo. Mi duda más que todo era si este profesional médico, enfermero, doctor, o sea, tendría que ir de la mano con un diseñador, ¿cómo se puede decir? Con un diseñador de ambiente de trabajo, en temas de medidas, en temas de ubicación, quizá, ¿no? Porque, bueno, el especialista en medicina puede saber de su tema, ¿no? Pero ya cuando hablamos en temas de ambientación, ¿no?, en el centro de trabajo, me parece que ahí también debería ir un profesional, ¿no?, que sea especialista en este tipo de ambientación. No sé, ¿puede ser? Interesante la consulta, Víctor. Muchas gracias. Como conversamos durante la presentación, en verdad todos estos temas de la calidad o las características o incluso los costos, porque realmente ese es un tema que al final de cuentas es determinante para poder habilitar esta existencia de especialistas de salud en la oficina, no está propiamente regulado. Entenderíamos de que eventualmente el MINSA generará una regulación sobre el tema. Jocelyn, no sé si tú tienes algún comentario. Como te indicaba, la norma no establece cuáles son las coordinaciones la contratación adicional de un ambientador que te establezca cuáles son los tamaños de la oficina, pero sí sería lo ideal al momento de elaborar el plan que se tomen en cuenta también las indicaciones del diseñador, de otras personas responsables acerca de la distribución de sitios, porque también recordemos que por exigencia de esta norma, los sitios deben estar separados, no deben haber sitios sin ninguna división a partir de la fecha, y adicional también se deben tomar en cuenta las indicaciones que elabore el profesional de la salud para evitar el contagio. Ese tema que ha mencionado Joslit es bastante destacable y que está dentro de los temas que ha regulado el último decreto supremo que ha generado el MINSA hace un par de días solamente.
sobre los lineamientos, es de que básicamente ya no se puede trabajar en espacios donde no haya separaciones. Un comentario de repente es que antes de toda esta pandemia existían oficinas modernas, existen oficinas modernas que están con espacios abiertos, ¿no? Que es la nueva forma en que la arquitectura moderna está hoy día diseñando las oficinas. Bueno, de acuerdo al decreto supremo, pues prácticamente ahora se tienen que poner separadores. Entonces, es algo a tomar en cuenta y que, como bien consultó Víctor y bien también comenta Jocelyn, va a tener que verse el ambiente de la oficina y y lo que el empleador va a tener que hacer es ponderar si los costos que se le están requiriendo para cumplir con esta normativa de salud, que obviamente va a ser fiscalizada tanto por el Ministerio del Trabajo como por el MINSA inclusive, valen la pena respecto del rubro de trabajo que hacen para efectos de necesitar hacer toda esta ambientación que finalmente va a ser un costo financiero bastante considerable. Entonces esta va a ser una época en la que el empleador va a tener que evaluar bien sus costos, sus beneficios y ver si es que la regla va a ser el teletrabajo, que ya está totalmente regulado, o va a tener que incurrir en los costos necesarios para poder habilitar su oficina de acuerdo a las normas del MINSA, ¿no? Va a ser una época de los administradores y del empleador para que evalúen este tema. Tenemos a Teresa Alba. Teresita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, gracias. Una consultita, mira, en las empresas que generan ingresos producto de intereses por préstamos, si nos ceñimos a los contratos y hacemos la comparación del año pasado, abril 2019 con abril 2020, de hecho que los intereses o en aplicación de estos intereses deberían ser los mismos ingresos en teoría, pero en la práctica sabemos que por la cuarentena esta empresa posiblemente no haya generado los mismos ingresos que se entiende debió de generar. Entonces, yo no sé cómo podríamos, una forma de solución o de ver con el cliente cuál sería una posible modificación a los contratos, una adenda para que se estime que no se cobren intereses en estos meses, ¿no? No sé, ahí de pronto así nos puede... Esa es una muy, muy buena apreciación, Tere, y te agradezco mucho la consulta, porque, claro, o sea, Tere hace la consulta sobre una empresa que su principal línea de ingresos sea los intereses que se van devengando, ¿no? No necesariamente cobrando, porque esos finalmente son los que son objeto de la base del pago a cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ahora, entiendo que la consulta va por una empresa que le brinda financiamiento de repente a otra vinculada, con la cual de alguna manera pueden llegar a una situación de acuerdo en la cual de repente procuren una reducción del devengamiento, del valor del interés en esta época de pandemia y del tema de los intereses que debería registrar devengadas la empresa, ¿no? Acá varios aspectos y que han sido objetos de esta conversación. La primera es de que todo lo que son transacciones con partes vinculadas deben estar a valor de mercado. Es decir, que dentro del ejemplo que ha puesto Tere, podríamos traer a colación lo que muy bien comentó Carol y comentó Luis Miguel en la conversación pasada, es de que debe haber una acreditación de ese ingreso por concepto de interés y que ese interés esté a valor de mercado si es que mañana más tarde queremos estar listos ante una eventual inspección tributaria que nos pudiese cuestionar el valor registrable de ese interés. Eso por un lado. Y por segundo lado, el plasmarlo en un contrato de servicios, de crédito, que en este caso sería un interés, sería una muy buena alternativa considerando que finalmente lo que importa es la voluntad de las partes para efectos de la determinación del interés devengado no cobrado y podría ayudarnos a hacer una planificación para poder utilizar la norma que muy bien explicó Diego Castro al inicio de esta conversación y poderle dar uso a estos comparables entre el 2019 y el 2020. La normativa no ha restringido la posibilidad de que finalmente los ingresos que están sujetos a un marco de contratación, de vengamiento, porque recordemos que todo estamos hablando a nivel de devengado, no necesariamente el cobrado, puede ser
una herramienta para planificar y sobre esa base, con la comparación del 2019, generar el mejor rendimiento a nivel de los pagos a cuenta en los meses de abril, mayo, junio y julio, ¿no? Como se ha regulado. Muy interesante la consulta, muchas gracias, Tere, y creo que va a servir mucho para todos nuestros oyentes. Mientras aguardamos a que de repente una última consulta aparezca, les quería poner en pantalla lo que son nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página web de RCM Perú, en donde pueden apreciar que incluso tenemos propiamente un link para lo que es todo normativa de COVID-19, que hoy día muchas empresas nos consultan, los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, pueden entrar a nuestra página web, rcm.global/perú/es, y ver todos los vinculados, así mismo como nuestras guías COVID, que aquí está todo lo que es referente a la normativa que se ha generado a la fecha, y los invitamos a que se suscriban a nuestra comunidad RCM, donde, a través de la cual ustedes van a ser objetos de recibir las notificaciones de nuestros boletines informativos diarios, así como también los vamos a mantener actualizados con los posts que hagamos sobre temas de actualidad a través de nuestras redes sociales, como son RCM Perú a través de Facebook, RCM Perú a través de Instagram, y todo lo que es el tema de nuestros videos, también a través de nuestro canal de YouTube, en los que también podrán encontrar grabado la conversación que hemos tenido el día de hoy, para que la puedan revisar, puedan hacer una comparación y nos puedan consultar. Solamente para concluir, respecto a los cronogramas, que fue un tema que habíamos comentado, establecer de que el cronograma de la planilla del periodo de febrero también ha sido objeto de prórroga. No va a vencer ahora en mayo como se tenía inicialmente previsto, dadas unas aclaraciones que la Administración Tributaria ha generado durante el transcurso de la semana pasada. Respecto a ese punto, vamos a proceder con generar un post que lo vamos a difundir a través de nuestras redes sociales, para que ustedes puedan tener todo el cronograma de vencimientos actualizado a la fecha de hoy, y puedan valerse del mismo. Y si sobre eso tienen alguna consulta adicional, encantados nos escriben a través de nuestras redes sociales o nos escriben a través de nuestro correo electrónico. A través de Facebook recibimos una consulta, sí, antes de terminar, en la que se nos consultaba sobre los cronogramas de vencimientos. Lo vamos a mandar un post para brindar respuesta. Y sobre los libros diarios, también consultar de que eso se ha extendido hasta el periodo de junio inclusive. Entonces también lo vamos a incluir en el post de cronogramas de vencimiento para que lo puedan revisar, y agradecemos las consultas que nos hagan a través de nuestras redes sociales. Sin más, les agradecemos mucho la participación y los invitamos a nuestro webinar del próximo jueves, si Dios quiere. Muchas gracias.